Muy bien. Bueno, bienvenidos a la reunión de esta noche y ahí usted puede ver en pantalla cuál es el tema que tenemos para hoy y tiene que ver precisamente con la justificación. Yo les comentaba en el tema anterior, pues de que hablamos acerca de la regeneración, pues de que estos temas van en cierto modo van conectados, ¿no? Porque tienen que ver con lo que son las doctrinas básicas de la salvación. Eso en el arrepentimiento, la fe, la regeneración, la justificación, la adopción, la oración y la santificación. O sea, eso generalmente es parte de lo que de lo que tiene que ver con la doctrina básica, de lo que es la doctrina de la salvación. Pero a veces de tanto en tanto como que no está de más, pues es el hacer ese tipo de repasos de aquellas cosas pues que se podrían considerar así hasta como eso ya me lo sé, ¿verdad? Pero por eso tenemos lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, dice, y para vosotros es seguro. Entonces, precisamente teniendo en mente esa situación es que vamos a hablar acerca de este tema de la justificación. Y para comenzar, pues hablando acerca de la justificación, vamos a ver un pasaje que para nosotros es bien conocido, ¿verdad? Y es el de Romanos 5:1. Romanos 5:1. Hermana Amalia, ¿nos puede leer esa cita, por favor, de Romanos 5:1? Amén, hermano. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Ese es un pasaje que les diré muchas veces nosotros citamos y la verdad pues de que contiene una de las verdades grandes de las escrituras que tienen que ver con la vida cristiana. Ahora, cuando hablamos acerca de la justificación, ¿a qué es lo que nosotros podemos entender por perdón, qué es lo que nosotros podemos entender por la justificación? Y fíjese de que la definición de justificación, pues la verdad que es bien interesante, porque mire lo que dice la definición de justificación. Es el acto judicial de Dios por medio del cual los que depositan su fe en él su fe en Jesús, perdón, son declarados justos y libres de culpa y castigo. Y fíjese de que si le ponemos atención a algunas dos que tres cositas de la definición, notamos cosas como la siguiente. Dice que es un acto judicial de Dios, o sea, de que quien hace la justificación es Dios. ¿Lo hace a través de qué? A los que depositan su fe en Él, a los que depositan su fe en Él. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona deposita su fe en Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Lo declara justo. Vea que no dice que lo hace justo, sino que dice que lo declara justo. Esa es una de las cosas, por ejemplo, de que a veces, por ejemplo, cuando usted ve, a veces cuando en la televisión sacan representaciones de juicios y cosas así por el estilo, ¿va? ¿Qué es lo que dicen? No dicen que es inocente, sino que dicen que es no culpable, ¿va? O sea, por aquello de que, miren, no podemos decir de que no ha hecho nada malo, ¿va? Pero por lo menos de eso que se le está acusando, que es lo que nosotros decimos que es no culpable. Entonces es por eso de que en este caso precisamente la justificación no es de que somos hechos justos, somos declarados justos, somos declarados justos. A medida pues que vayamos viendo un poquito más acerca ya a los otros versículos, nos vamos a dar cuenta por qué razón es de que esta definición habla acerca de no de ser hechos justos, sino que habla acerca de ser declarados justos. Y ahí está que, por ejemplo, tenemos que la palabra que se ocupa en el texto griego, esa es aquí se tiene ahí, es la palabra dikaio, y esa palabra significa declarar o pronunciar que alguien es justo. ¿Verdad? Eso es lo que significa. De hecho, si usted lo busca en algunos pasajes en el interlineal, en el Logos Calogos, se va a dar cuenta pues de que aparece precisamente bajo esa figura, ¿verdad? Que dice ser declarado justo. O sea, no es de que somos justos así, de que somos literalmente transformados en personas justas, sino que desde el punto de vista de Dios dice, no, mire, esta persona es no culpable. Ahora mire qué es lo que sucede, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 25:1. Deuteronomio 25:1. Hermano Hernán, ¿nos puede leer Deuteronomio 25:1, por favor? Lo Permítame veamos. interrumpir. Vámonos. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable.
Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que dice que va, qué es lo que dice que van a hacer los jueces? Dice, van a juzgar, dice, y van a absolver al justo. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Mire, van a dar un decreto o van a decir, no, mire, esta persona no le corresponde ese delito o no es culpable de ese delito. Entonces, por eso tenemos que precisamente cuando hablamos acerca de la justificación, de qué es de lo que estamos hablando. Dice que es el acto judicial de Dios mediante el cual dice aquellas personas que depositan su fe en Él son declarados justos y libres de culpa. Eso es, digámosle así, lo que tenemos como básico respecto de lo que es la justificación. Ahora mire también aquí se da otra situación que es bien interesante y que hay que mencionarla. Y tiene que ver con lo siguiente, siempre hablando acerca de la definición. Mire, por ejemplo, lo que dice en este pasaje en Romanos 4 del 2 al 8. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Amén, pastor. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Correcto. Entonces ve algunas cuestiones interesantes y que tienen que ver precisamente con la definición. Dice que bueno, entre otras cosas, por ejemplo, dice de que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, que es una de las cosas que nos dice la definición de que quién es aquella persona que es justificada, aquella persona que deposita su fe en Jesucristo. ¿Y qué pasa con aquella persona que deposita su fe en Jesucristo? Una de las cosas que Dios hace es, dice que lo declara justo. Por eso dice al final del versículo 3 dice, y le fue contado por justicia. Luego también dice el versículo 5 más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, dice, su fe le es contada por justicia. Entonces es por eso, y bueno, y todavía el versículo 8 digámosle así, como que termina de amarrar la idea cuando dice, bienaventurado el varón, dice, a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, no es que el pecado no ha existido, claro que sí ha existido, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? No, digámosle así, no se le da el pago que merece. Ahí está de que, por ejemplo, eso que dice el versículo 8, de que dice que bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, precisamente está tomado del Salmo 32:2. Y mire lo que dice el Salmo 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vea de que no es que dice, mire, entonces el pecado no existió. Sí existió, solo que no se le es tomado en cuenta. ¿Va? Eso es, eso es lo único que está pasando. Entonces es por eso de que cuando se habla acerca de la justificación, ¿qué es lo que se dice? Es el acto judicial de Dios mediante el cual la persona que deposita su fe en Jesucristo, dice, es declarado. No es que dice que lo hacen justo, es declarado justo y libre de culpa. Entonces, precisamente cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, pues una de las cosas que nosotros le decimos a la gente, y con justa razón, es el hecho de que ha sido justificado. Y eso de haber sido justificado, ¿qué significa? Significa precisamente de que no es que sus pecados no existieron, sino que no van a ser tomados en cuenta, que es diferente, no van a ser tomados en cuenta. Ahora, si seguimos avanzando un poquito precisamente hablando acerca de la justificación, tenemos lo que tiene que ver con los elementos de la justificación, o sea, qué es lo que comprende la justificación. Y mire por ejemplo lo que dice Miqueas 7 del 18 al 19. Hermana Ana, ¿nos puede leer por favor Miqueas 7 del 18 al 19? Amén, pastor. Dios bendiga. Permítame. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y que olvida el pecado del
remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Correcto. Mire algunas de las cosas que dice. Dice que Dios, como tú dices, que perdona la maldad. No es que la maldad no ha existido. Sí ha existido, solo que la perdona. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Entonces, por eso es de que precisamente la definición de la justificación, ¿qué es lo que nos dice? Que la persona es declarada justa. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que usted se fija de que en algunos pasajes de las Escrituras a los creyentes se les llama justos, ¿va? Y uno dice, ¿y a cuenta de qué va? No, es que precisamente lo que pasa con la justificación, de que es una obra de Dios. Y fíjese de que a veces el estudiar temas como este tienen que ver con lo siguiente, porque a veces, por ejemplo, se da la situación de que muchas veces como cristianos andamos cargando con culpas que no deberíamos. O por situaciones, vaya, porque le comento un caso. Yo le estaba comentando a alguien un día de esto respecto de una persona que conozco, de que pues ahora que ya está viejo, pues está con una serie de enfermedades y una serie de situaciones. Pero uno de estos días que yo estaba platicando con él me dice, es que yo sé lo que he hecho. O sea, él entiende de que parte de las cosas que él está pasando en este momento son consecuencia precisamente de las cosas malas que ha hecho. Y yo le estaba comentando a otra persona precisamente la respuesta que él me dio y me dice, ¿y la sangre de Cristo, po? O sea, como que eso debería ser una cuestión para poder decir, mire, es cierto, pasó allá, pero no tengo por qué andar cargando con eso. Claro, es cierto de que hay ciertas consecuencias que por demás que se van a tener que llevar, ¿verdad? Eso definitivamente. Pero el asunto es de que ante los ojos de Dios, ¿qué es lo que sucede? Estamos justificados, pues, ante los ojos de Dios. Que pueden ocurrir dos que tres cositas que a veces, digámosle así, nos haga llevar las consecuencias de ciertas cosas, ya es otra cosa. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué es lo que sucede? Estamos justificados. Y por eso es de que menciona acá en el libro de Miqueas, dice que Dios, como tú dices, que perdona la maldad. No es que no ha existido, solo que Dios lo que dice, vaya, ok, sí existió la maldad, solo que no se la vamos a cobrar. Por eso es que leíamos esa cita en el libro de Romanos, ¿verdad? Que dice, bienaventurado el varón, dice, a quien Dios no inculpa de pecado, o sea, que no le echa la carga del pecado. Luego mire, por ejemplo, qué es lo que sucede en Hechos 13 del 38 al 39. Hermana Marlene, ¿será que nos puede ayudar con la lectura de esa cita? Hechos 13 del 38 al 39. Es el pasaje que está en pantalla. Hechos 13 del 38 al 39. O veamos, o hermana Amalia, si nos puede ayudar, por favor, Hechos 13, 38 al 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Correcto. Mire qué interesante, dice que por medio de él, o sea, de Jesucristo, dice, ¿qué ocurre? Se os anuncia perdón de pecados. Y dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ¿qué es lo que sucede? Mire, en él, o sea, en Jesucristo, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces ahí tenemos esa situación de que ¿qué incluye la justificación? El hecho de decir, no, mire, la falta sí existió, pero ¿qué es lo que sucede? No se la vamos a cobrar, no se la vamos a cobrar, no le vamos a dar, no le vamos a dar el castigo que merece su pecado. Luego fíjese de que tenemos este otro pasaje, mire lo que dice Romanos 8:1. En este caso, mire lo que dice hermana Gladys, si lo lee, por favor, Romanos 8:1. Amén. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Correcto. Mire qué cosa más tremenda. Dice, mire, y para los que están en Cristo Jesús, ¿qué es lo que sucede? Dice, no hay ninguna condenación.
no hay ninguna condenación. Entonces, claro, el entender que precisamente cuando una persona recibe a Cristo le es dado ese regalo, pues hasta cierto punto como que debe de cambiar, como que debe de cambiar un poquito la manera en la que nosotros vemos las cosas. Vaya, y aquí como que debemos de establecer una diferencia en este aspecto. Una cosa es llevar las consecuencias y otra cosa es llevar la culpa. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es llevar las consecuencias, vaya, como por decirle algo, el ladrón en la cruz, por ejemplo, él llevó las consecuencias. ¿Cuál fue? Lo crucificaron. Las consecuencias las llevó, pero la culpa ya no. Porque ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, como que debemos de establecer esa diferencia entre lo que son las consecuencias y lo que es la culpa. Las consecuencias, dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho, pues ahí ni modo, eso sí lo tenemos que llevar, va. Las consecuencias. Pero ¿qué es lo que sucede? Desde el punto de vista de Dios, ahí la culpa es otra cosa. ¿Por qué razón? Porque en el caso de la culpa dice, mire qué es lo que ocurre, dice, para la persona que está en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso de que no haya ninguna condenación es precisamente lo que la Escritura tiene que ver con esa doctrina que estamos viendo, con la doctrina de la justificación. No es que el pecado no haya existido, no, sino que simplemente Dios dice, no, mira, no te voy a castigar por ello, no te voy a tomar en, no te voy a, no te voy a tomar en cuenta ese pecado. Entonces, ahí tiene usted, por ejemplo, en esas tres citas, algunas de las cosas que las escrituras nos hablan sobre los elementos de la justificación. Ahora, fíjese que también tenemos otra cosa que también es importante, es el método de la justificación. Porque hasta ahorita, digámosle así que hemos visto, mire qué bonito, quiere decir de que la justificación es de que Dios no me va a cobrar el pecado. Ok, estamos perfectos. Pero ¿y entonces, y eso cómo se logra? ¿Eso cómo se logra? Mire, por ejemplo, lo que dice Gálatas 2:16. Hermano Enrique, si nos lo puede leer, por favor, Gálatas 2:16. Amén, pastor. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Correcto. Mire qué interesante. Dice cómo se logra la justificación por la fe de Jesucristo. Y luego después dice, nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo, dice, para ser justificados por la fe de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De qué manera es que se logra la justificación? La justificación, precisamente según las Escrituras, se logran por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Pero por eso quiero insistir en ese detalle, ¿va? De que precisamente a veces el entender situaciones como esta, eh, pues una de las cosas que ayuda a las personas pues es a librarse de sentimientos de culpa, ¿va? Porque una de las cosas que es tremenda tiene que ver con la culpa. Yo a veces les he comentado, por ejemplo, la situación esta en el caso de Moisés, cuando Moisés mató al egipcio, ¿va? A mí ese pasaje me llama la atención por varias cosas. Bueno, primero el Pentateuco fue escrito por Moisés, ¿va? Inspirado por Dios. ¿Se imagina para Moisés lo que debió significar el tener que escribir cuando él mató al egipcio? O sea, era como para decirle al Señor, mira, Señor, y esa parte no la podríamos evitar, ¿va? O sea, no le podríamos dar ahí un delete porque se va a ver feo, ¿va? De que imagínate yo que voy a liberar, que voy a guiar al pueblo de Israel desde Egipto y que me va a aparecer esa mancha. Pero ¿qué es lo que sucede? Precisamente el hecho de que ese incidente esté allí es una forma en la que Dios le demostró a Moisés, mira, te equivocaste, llevaste las consecuencias, pero ante los ojos de Dios vos estás justificado. O sea, no es que no hubo pecado, porque sí, él sí mató a un egipcio, ¿va? O sea, pecado sí hubo, pero ¿qué es lo que sucede? Las consecuencias las llevó, estamos bien. Pero ante Dios, ¿qué es lo que sucede? Ante Dios, lo que él estaba es precisamente esa situación de la justificación. Por eso es de que dice
La justificación, dice, no es por las obras de la ley, dice, sino por la fe de Jesucristo. Y luego también dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Luego fíjese que también otra cosa que las escrituras nos hablan acerca de la justificación es esto que dice acá, mire, en Romanos 3, del 24 al 25. Veamos, hermano Hernán, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Romanos 3, del 24 al 25. Amén, pastor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Correcto. Entonces vea algunas situaciones. Mire, dice, siendo justificados, menciona la palabra de la que estamos hablando. Dice, pero mire por qué razón se hace. Gratuitamente por su gracia. Eso de la gracia, ya ve de que cuando hablamos acerca de la gracia, estamos hablando acerca del regalo inmerecido de Dios hacia los hombres. Mire, ¿y nosotros merecíamos que se nos perdonara? No. Pero ¿y Dios por qué lo hizo? Lo hizo, básicamente todo lo que tiene que ver con la salvación, tiene que ver como un acto de amor. Mire, toda la humanidad se hubiera condenado y a Dios no le hubiera afectado en absoluto. O sea, él siempre seguiría siendo Dios. Pero ¿y entonces por qué se tomó todas esas molestias de que Cristo muriera en la cruz y que las profecías y todo ese tipo de cosas? Ah, bueno, dice, esa es una cosa de la gracia de Dios, que aunque nosotros no merecemos eso, Dios lo hizo porque le dio la gana, porque Él quiso hacerlo. Entonces, por eso es que dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿la justificación en qué se basa? Se basa en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia. Y mire cómo termina el 25. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No es que no existieron, ¿verdad? No es que no existieron, o sea, sí existieron. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios dice, hombre, no te preocupes, no te preocupes. No, no, ¿cómo se llama? No te vamos a cobrar eso, no te vamos a cobrar eso. Merecíamos que se nos cobrara, merecíamos que se nos cobrara, ¿va? Pero Dios dice, no, mira, dejémoslo ahí, no te preocupes que ya esa cuenta ya está borrada. Mire, por ejemplo, mire lo que dice Romanos 5:9. Dice, pues mucho más dice, estando ya justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira. Entonces ahí tenemos esa situación de que por eso es de que la definición de justificación, ¿qué es lo que dice? Que es el acto judicial de Dios. O sea, es Dios el que dice, esta persona que ha creído en Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder? La vamos a declarar, fíjese bien, a declarar justa. No la vamos a hacer justa, la vamos a declarar justa. ¿Verdad que es una cosa importante? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Está también, por ejemplo, la justificación humana. Y en esto de la justificación humana, ¿a qué se refiere? Se refiere precisamente a aquel tipo de cosas que a veces la gente piensa de que digámosle así, como que ante Dios le van a servir, ¿va? Cuando hasta ahorita lo que hemos visto es el hecho de decir, mire, la justificación ocurre precisamente cuando una persona deposita su fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que se quieren justificar de otra manera? Fíjese de que hay unos pasajes bien interesantes donde las escrituras nos enseñan cómo está la justificación humana. Por ejemplo, Mateo 23:25. Hermano Enrique, si nos lo puede leer, por favor, Mateo 23:25. Amén, pastor, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con la justificación humana? Es externa, ¿va? Es externa. Mire, ese es como el caso este, por ejemplo, cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido.
que Dios le pregunta a Adán, mira, ¿y por qué comiste del árbol? ¿Qué fue lo que él quiso hacer? Dar una justificación, ¿no? La mujer que tú me diste. Pero mire, el caso que se lleva el palmarés de excusas ridículas es la de Aarón, ¿va? Porque cuando Moisés baja del Sinaí, que lo ve que han hecho el becerro y toda la cosa, entonces viene Moisés y le pregunta a Aarón, mira, ¿qué pasó? Le dijo, es que la gente me dijo a Moisés a saber qué le pasó. Entonces yo les dije que trajeran zarcillos, que trajeran aritos, que trajeran anillos, los echamos al fuego y salió este becerro, o sea, el becerro se hizo el solito. De las justificaciones idiotas que hay en la Biblia, le digo, la de Aarón se lleva el palmarés, ¿va? Y ahí usted puede leer después, ahí usted puede leer después esto que le estoy diciendo, porque cabal a Aarón eso fue lo que le dijo, desde que lo echamos al fuego y salió el becerro. O sea, el becerro se hizo el solito en el fuego. ¡Qué milagroso! ¡Qué milagroso! Entonces, el problema de la justificación humana es que solo es externa y por eso es que el Señor pone este ejemplo, ¿va? Que dice, limpiáis lo de fuera del plato, dice, pero por dentro estamos llenos de robo y de injusticia, ¿va? Y está también este otro caso, mire, el que dice Lucas 11:42. Lucas 11:42. Hermana Ana, si nos lo puede leer, por favor, Lucas 11:42. Amén, pastor. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Correcto. Ah, Fíjese, dos comentarios. Una de las cosas, yo creo que muchos hemos escuchado esa situación, el diezmo es del Antiguo Testamento, ¿va? Y una de las cosas que a veces a uno hasta le hacen el reto, enséñeme un pasaje del Nuevo Testamento donde se diga que hay que diezmar. Pues le cuento, no hay uno, hay dos, o por lo menos dos de los que yo ahorita tengo a la mano. Uno es Mateo 23:23, que dice casi exactamente esto, y el otro es este. Porque mire lo que dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Mire cómo termina. Esto os era necesario hacer, o sea, la justicia y el amor de Dios, sin dejar de hacer aquello. Está bien que diezmen, pero también tienen que hacer la justicia y el amor de Dios. Entonces, Mateo 23:23 y y los dos que vienen de boca de Jesús, nos enseñan de que el diezmo también es válido en el Nuevo Testamento. Pero pero ahorita que no estamos hablando del diezmo, sino que de la justificación, tenemos la cuestión esa de que qué es lo que sucede con la justificación humana. No sirve, ¿no? No sirve. Porque claro, ellos en su momento estaban diciendo, pero mira, Señor, si nosotros diezmamos, pues sí, pero el problema con eso es de que es una justificación humana. Bueno, y mire todavía, por ejemplo, lo que dice Isaías 64:6. Eh, Hermana Gladys, si lo puede leer, por favor, Isaías 64:6. amén. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la justificación humana? ¿Y por qué la justificación humana no sirve? Porque dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ante Dios, la única justicia que vale es la que nosotros adquirimos por la fe en Jesucristo. Esa es la que vale. La justificación humana no vale. La justificación humana no vale. Entonces, la justificación viene a convertirse ¿en qué? En una obra de Dios. Por eso veíamos al principio cuando hablábamos acerca de la definición de la justificación, que qué es lo que dice, es el acto judicial de Dios. O sea, porque es Dios el que lo hace, ¿va? Y todavía, por ejemplo, Isaías 57:12 dice, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Dígame, hermana Grace. Podríamos poner ahí como ejemplo también, pastor, cuando los judíos se decían que eran hijos de Abraham, linaje de Abraham, somos como justificación, ¿verdad? Claro, claro. Ajá.
y no es así, pues. No, y fíjese que todavía ese pasaje tiene otra cosa bien, bien divertida, ¿va? Porque cuando el Señor les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ellos le dicen, sí, nunca hemos sido esclavos de nadie. Ujú. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y en ese momento por los romanos y nunca habían sido esclavos de nadie. No, Y no, cuenta de daban. no, a saber por qué a saber por qué no habían dado cuenta, ¿va? Era como para que el Señor les dijera, mire, están seguros que nunca han sido esclavos de nadie? ¿Están seguros que nunca han sido esclavos de nadie? Entonces es por eso de que la justificación humana a la hora de las horas, ¿qué es lo que dice la Escritura? Mire, dice, todas nuestras justicias son como tráfico de inmundicia. Ante Dios, la única justicia que vale, ¿cuál es? Es aquella que nos es dada, dice, por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Luego fíjese que si seguimos avanzando un poquito, hay un caso bien interesante de justificación y es el caso del fariseo y el publicano. Porque fíjese que en el caso del fariseo y el publicano está esto, mire. Hermano Enrique, si nos lee por favor esos versículos, Lucas 18 del 10 al 12. Amén, dice. Dos hombres subieron al templo de orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Qué hombre más santo, va, pero vea una cosa y ahí se la he subrayado, que dice que el fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? ¿Con Dios? No, oraba consigo mismo. O sea, lo que él estaba haciendo era echándose flores de que mira Dios, mira qué santo soy, va. Mira qué justo soy, mira qué buena gente soy. Él no le estaba orando a Dios, él no le estaba orando a Dios. Y por eso el versículo 11 es bien claro en eso. El fariseo dice, puesto en pie, dice, oraba consigo mismo de esta manera. Y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como... Él no le estaba orando a Dios. Él no le estaba orando a Dios. Él lo que estaba haciendo era que él se estaba echando flores él solo. Mire cómo dice la escritura o a la hora de las horas, qué es lo que dice el Señor de lo que pasó. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. En ese caso, la palabra propicio lo que quiere decir es, eh, eh, te pido que tú seas, que tú me des en este momento lo que mi situación de pecado necesita. Vaya, como por decirle algo, mire, alguien tiene un dolor de cabeza, ¿qué le dan? Le dan una pastilla para el dolor de cabeza. Alguien, por ejemplo, tiene una enfermedad estomacal, le dan una enfermedad para su malestar estomacal. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que le están dando la medicina correcta, le están dando la medicina adecuada. Entonces, lo que el publicano está pidiendo cuando le dice Dios, sé propicio, es dame lo que yo adecuadamente necesito. Entonces, por eso es de que las escrituras dicen, ¿y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que el publicano fue justificado, porque el otro, como no le estaba orando a Dios, sino que el otro, dice el versículo 11, que estaba orando consigo mismo, entonces es ahí donde se dio el problema de que por qué razón él no fue justificado. Pero si seguimos avanzando un poquito más, hablando siempre acerca de la justificación, hay una parte que creo que muchas veces nosotros en algún momento oímos esta pregunta y seguramente en algún momento, a veces aquellos cristianos nuevos en la fe nos hacen esta pregunta y tiene que ver con esto, mire. Porque, por ejemplo, si vemos qué es lo que dice Pablo de la justificación, tenemos esto. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero entonces después nos topamos con lo que dice Santiago en el 2:14 y mire lo que dice. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe
y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Recuerde de que estos dos pasajes, ¿qué es lo que sucede? Y por qué es importante hablarlo con lo que tiene que ver con la justificación. Vaya, ¿en qué momento entendió Martín Lutero de que la justificación, porque él en algún momento, ¿qué era lo que él, digámosle así, tenía? Lo que él en algún momento pensaba de que lo que él hacía para poder agradar a Dios era insuficiente. Y entonces tenía esa gran lucha de que él decía, bueno, pero por eso era de que se confesaba bien seguido. Habían veces que hasta se confesaba 5 veces al día, según era, según era la situación que él sentía espiritualmente. Cuando él comenzó a entender lo que el libro de Romanos habla acerca de la justificación, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces comenzó a entender de que la justificación es una obra de Dios. Entonces, si la justificación es una obra de Dios, si es un regalo de Dios a través de Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo tengo que aceptar. Hasta ahí todo iba bien. Pero y entonces surgió el asunto ese. ¿Y Santiago, pues? Porque Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? En algún momento, por ejemplo, Martín Lutero llamó a la epístola de Santiago, la llamó la epístola de la paja, ¿verdad? Por aquello de que como en alguna medida este pasaje de Santiago 2:14 contradecía lo que él había entendido en el libro de Romanos, entonces por eso fue que llamó a la epístola de esa manera. Yo sé que muchas veces nos han hecho esta pregunta, pero de cualquier manera no está de más que refresquemos cuál es digámosle así, cuál es la solución entre ambas cosas. Porque fíjense que si leemos bien el pasaje nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, dice, si vemos el pasaje de Romanos, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, en el versículo 3 dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios, o sea, la justificación por la fe, ¿verdad? Y le fue contado por justicia. Eso dice el versículo 3. El versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, que Dios es el que justifica, y la justificación se obtiene por la fe, dice, su fe le es contada por justicia. ¿Cuál es el énfasis que está haciendo Pablo? ¿Cómo se obtiene la justificación ante Dios? Y quiero que observe esto. El libro de Romanos está explicando cómo se obtiene la justificación ante Dios. Pero Santiago dice una cosa diferente y es por eso de que este pasaje no puede considerarse como una contradicción. Mire bien lo que le voy a explicar. Dice, a mí el pasaje me daría problema si dijera, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? Si el pasaje dijera así, yo le diría es una contradicción. Pero mire cómo está redactado. Mire cómo está redactado. Dice, si alguno dice que tiene fe, entonces, ¿qué es lo que sucede? El pasaje no está hablando de una fe verdadera, sino que está hablando de aquellos que son bocones. Aquello de que, sí, no, mire, si es que olvídese, si es que yo soy tan humilde que viera hasta el Señor me consulta sobre qué hacer con los problemas de la humanidad. Va. Ay, qué bárbaro, qué bárbaro. De que imagínense que Dios, mire, así como Dios le preguntaba a Moisés si destruía al pueblo de Dios o no, también a mí me pregunta, fíjese. No, ya ese ya es un nivel de enfermedad grande, va. Entonces, por eso es de que en este caso, lo que Santiago está exponiendo no tiene nada que ver con el punto de vista que tiene Pablo en el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque Pablo en el libro de Romanos está explicando la justicia ante Dios. ¿Cómo es que Dios la da? Por medio de la fe en Jesucristo. Mientras que Santiago tiene una óptica diferente, porque Santiago lo que está explicando es de aquellas personas que se llenan la boca diciendo, no, bueno, y en las escrituras hay varios ejemplos. Si no, por ejemplo, el joven rico, que cuando Jesús le dijo de guardar los mandamientos, ¿qué fue lo que le dijo? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Y uno dice,
Uy, este sujeto nació santo, nació sin pecado porque todo lo hace bien. Entonces, como hay un montón de gente así que dice, pero que en la realidad no lo es, por eso es que dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Y aquí le estoy pasando el puntero, mire, ve, si alguno dice que tiene fe. Claro, si el pasaje dijera, si alguno tiene fe y no tiene obras, yo le diría es una contradicción, pero no es eso lo que dice, sino que dice, si alguno dice, de aquella gente que le gusta andar presumiendo de cosas que no tiene. Y mire lo que dice el versículo 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó? Mire esta palabra, juntamente, juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Que las obras son una manifestación externa de lo que ya ocurrió en el interior de la persona. Por eso es de que el punto de vista que tiene Santiago no es que está contradiciendo a Pablo, al contrario, lo está complementando, porque ante los ojos de Dios para ser justificado, ¿qué se necesita? La fe. Ante las personas la cosa es diferente. Ante las personas la cosa es diferente. Porque ante las personas, ¿qué es lo que sucede? Dice, la fe se perfeccionó por las obras. O sea, la gente pudo ver mi fe a través de mis obras. Y bueno, y tan es así que mire, por ejemplo, lo que dice Efesios 2 del 8 al 10. Hermana Olga, si nos lo puede leer, por favor. Efesios 2 del 8 al 10. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Correcto. Mire algunos puntos, el punto de equilibrio que nos establece este pasaje. Dice, somos salvos por gracia. Y esa gracia, ¿cómo se obtiene? Por medio de la fe. Es un don de Dios. Es un don de Dios, o sea, es una obra de Dios. ¿Y por qué no es por obras? Para que nadie se gloríe. Porque entonces caeríamos en la cuenta de decir, bueno, mire, ¿y qué es lo que podemos considerar como una obra para ser merecedores de la salvación? Estaría bien difícil establecer un estándar, ¿no? ¿Qué sucedería, por ejemplo, con aquellas personas que no pudiesen cumplir ese estándar? Entonces es por eso que la Escritura dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces las obras no importan. ¿Cómo no? Porque mire lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya. Mire, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Las buenas obras entonces, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser fruto de lo que el Señor ya hizo en nuestro interior. Entonces, por eso es que dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y observe, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. Entonces, la salvación no es por obra, pero cuando ya somos cristianos, ¿en qué se vienen a convertir? Se vienen a convertir en una demostración o en un testimonio público de aquello que Cristo ya hizo en nuestro interior. Eso es lo que está sucediendo. Entonces puede usted darse cuenta que en realidad Pablo y Santiago no se contradicen, sino que se complementan. ¿Por qué? Porque ante Dios, para ser justificados, la fe sola es más que suficiente. Ante Dios. Ante los demás, la cosa es diferente. Porque ante los demás, qué es lo que la gente va a decir? Mira, no se te nota que sos cristiano. O como explicaba una vez un pastor, ¿va? Que dice que una vez le dicen a alguien, hermano, le dice, permítame que pueda imponerle manos para que usted reciba el Espíritu Santo. Y le dice esta persona, sí, yo ya recibí el Espíritu Santo. Ah, pues entonces déjeme orar por usted para que se le note, porque no se le nota.
Entonces, ahí es donde está esa situación de que una cosa es ante Dios y otra cosa es la situación ante los hombres. Ante Dios, ¿cómo somos justificados? Únicamente por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Eso es ante Dios. Ante los hombres y la gente necesita ver. Ante los hombres la gente necesita ver. Entonces ahí podemos ver de que sí, efectivamente, los pasajes estos, lejos de ser contradictorios, ¿en qué vienen a hacer? Se vienen a convertir en pasajes complementarios y nos vienen a demostrar pues una verdad muy bonita, ¿va? Y así como decía alguien de que los cristianos debemos de vivir con la mente en el cielo y con los pies en la tierra, ¿va? Con la mente en el cielo, confiando en las promesas de Dios, ¿ve? Viviendo de acuerdo a lo que nos dicen las escrituras. Y con los pies en la tierra, pues entendiendo pues de que vivimos en un mundo real que tiene responsabilidades reales, a la cual pues nosotros tenemos que ver de hacer algo al respecto. Luego fíjese que hay un pasaje que nos va a ayudar a entender muy bien, nos va a ayudar a entender muy bien esta cuestión de la justificación. Es una historia, es una historia que usted conoce y la historia anda más o menos así. Mire, Éxodo 33 del 18 al 20. Hermano Enrique, si nos lo puede leer, por favor. Éxodo 33 del 18 al 20. Amén, dice. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, lo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Correcto. Mire una situación. Primero le dice Moisés, está en el Sinaí, te ruego que me muestres tu gloria. Era como para decirle, ¿y qué más quieres ver? Había hecho las plagas en Egipto, había dividido el Mar Rojo. ¿Y qué más quería ver, pues? O sea, era como para decir, bueno, mira, y vos tenés gula, ¿va? Vos tenés gula porque imagínate, yo le aseguro, yo, yo le aseguro que cualquiera de nosotros que hubiera hecho, no las 10 plagas, una. En la iglesia donde nos congregamos le diríamos al pastor, mire, pastor, hagamos una vigilia porque voy a dar el testimonio cómo fue que hice una de las plagas. No digamos las 10, no digamos las 10. Ya Dios se les había aparecido en el monte Sinaí, que había temblado el monte, toda esa situación. Y entonces viene Moisés y le dice, Muéstrame tu gloria. ¿Y qué más quería ver, pues? ¿Y qué más quería ver? La otra cosa que llama la atención es esta, que Dios no le dijo que no. Vaya, porque alguien podría decir, ¡Ah! Qué petición más atrevida, mire este Moisés, de veras que qué descaro, qué falta de respeto hacia Dios de pedirle que quería ver su gloria. Y Dios le dice, sí, claro. Y mire cómo fue el procedimiento. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Vea un detalle importante, que Moisés pudo estar en la presencia de Dios, pero ¿cómo? Cuando estaba escondido en la roca. Por el Nuevo Testamento, pues sabemos que la roca es Cristo. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. La justificación entonces, ¿en qué se viene a convertir? Que nosotros podemos estar en la presencia de Dios no porque nosotros seamos justos, sino que con la justicia de Cristo, que es lo que nos hacen, nos declaran justos. Es como, por ejemplo, como que a cualquiera de nosotros alguien venga y nos diga, mira, yo soy miembro de un club, que en ese club pues hay piscinas, hay restaurantes, hay esto, hay todo lo.
Pero una cosa que podemos hacer en el club es que si queremos invitar a alguien o si queremos que vaya alguien, yo le doy mi tarjeta de miembro del club para que esa persona pueda entrar con mi nombre al club, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está sucediendo a nosotros? Para que nosotros podamos estar ante la presencia de Dios, sería como que el Señor dijera, mire, ustedes solitos no pueden entrar. Entonces lo que les voy a dar es la tarjeta del club del que sí es miembro. ¿Quién? La sangre de Cristo. Entonces van a entrar con la tarjeta de Él. Ustedes no tienen tarjeta para poder entrar. Van a entrar con la tarjeta de Él. Entonces, lo que se da en este momento, ¿qué es lo que le dice Dios? Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, vea que Dios no se le cerró. No le dijo, no, mira, Moisés, no me volvás a pedir eso. Atrevido. Así si fuera de niño chiquito, no me vuelva a pedir eso. No, no hizo eso. Sí, claro, escondete en la roca, yo voy a pasar y vas a ver mis espaldas. Entonces, él pudo estar en la presencia de Dios, donde estaba escondido en la roca, que es Cristo. Y la justificación es precisamente eso. Es por eso de que si nosotros nos ponemos a decir, mire, y Dios me acepta a mí, no, porque dice la Biblia que el único que es el Hijo amado en el cual tiene complacencia es en el Hijo. Ahora, ¿qué dice el libro de Efesios? El libro de Efesios dice que somos aceptos en el amado. Ahí es otra cosa. O sea que nos dan la tarjeta del que sí es miembro del club y nosotros entramos con la tarjeta de él, no con la de nosotros, porque nosotros para empezar no tenemos la tarjeta para entrar al club. Entonces, la justificación viene a convertirse en eso, en una obra de Dios, en un acto judicial de Dios, en el cual la persona que deposita su fe en Cristo, pues es declarado justo. Así que hemos llegado al momento donde estamos para las preguntas y los comentarios, donde ustedes son los que mandan. Y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de todo esto que hemos dicho, pues ahorita es el momento para que pueda expresar su opinión. O algo que usted cree que tal vez no se dijo y que es importante y para que todos lo podamos tener en cuenta. A ver, ¿alguna pregunta o algún comentario? Dígame, hermana Gladys. No solo comentar esa última parte que acaba de explicar usted, muy interesante de lo que Moisés le dijo, bueno, lo que Dios le dijo, ¿verdad? Que se escondiera atrás de la peña. Ajá, bien interesante porque sí, es aplicado a Cristo, ¿verdad? Así como usted dice. Y es que esa es la cosa, que si nosotros, por nosotros, mire, a nosotros no nos dejarían entrar. Si fuera por nosotros, no, pero entramos con qué? Entramos con la justicia de Cristo, con el Hijo amado en el cual Dios sí tiene complacencia. Amén. Con esa justicia es con la que entramos, ¿va? Con la de nosotros no podemos. Con la de nosotros no podemos. Veamos, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario que alguien nos quiera hacer al respecto? Fíjese de que aunque es un tema relativamente básico, pero yo siento de que es una situación importante por aquello de que a veces las personas, pues muchas veces andan a veces cargando con culpas. Y el hecho de saber de que ante Dios estamos justificados y que ante Dios estamos perdonados, pues como que nos da otra óptica respecto de cómo ver ese tipo de situaciones. Fíjese, pastor, que en la materia de consejería bíblica que acabamos de terminar, vimos ese tema de la culpa Ujú. y bueno, varios temas. Y se usaba mucho para la consejería ese texto bíblico ¿El de cuál, perdón? de Romanos 5:1 sobre Ah, la ok. justificación. Ajá. Y más que todo en el punto de buscar la paz con Dios. ¿Verdad? Y sí, sí, también de la justificación, ¿verdad? Pero también es una manera de tener paz con Dios, de volverse a Dios, ¿verdad? Ujú. Y es que lo que sucede de que a la hora de las horas, cuando uno no está bien en su conciencia, esa es una de las cosas que más lo hace pedazos, ¿no? Sí, Dígame, hermano Hernán, pues, le veo con la mano levantada. Pastor, gracias.
Sí, lo que sucede es lo siguiente, pienso yo de que gracias a Dios me ha dado el privilegio de poder participar en algunas congregaciones, en salir a evangelizar o así en general. Y habemos muchas personas, digo habemos para no excluirme porque falta respeto, ¿va? Sí, Entonces, de, de que no han entendido ese punto, no han entendido, inclusive cristianos de años y esto y lo otro, y cuando uno les pregunta, mire, y si usted muriera hoy, no sé, dice la gente, porque ujú, no han entendido la justificación que es algo maravilloso, pues que te absuelve de toda culpa, de todo eso. Y por eso tenemos la vida eterna. Y yo claro. considero de que, como usted dice, es un tema básico, pero es cierto, lo podemos ver nosotros así básico, pero es la médula, pues, de toda la salvación. Y Es la de muchas médula cosas. de la salvación. Y lastimosamente son temas, pues, que no se predican en las iglesias, por eso que la gente no cree o no termina de creer o no termina de convencerse, por decir algo, o de transformar su corazón en el sentido ese, pues de que todavía andan cargando la culpa de otras cosas pues sí, en Cristo Jesús todos somos nueva criatura y todos son, las cosas son hechas nuevas. Claro, Amén, claro. pastor. Entonces vaya, por eso estábamos explicando, incluso al principio decíamos, no es que estamos negando que no hay consecuencias, sí hay consecuencias, pero lo que es ante Dios, la verdad que nuestra situación está arreglada, pues. Nuestra situación está arreglada. Y por eso le ponía el caso ese de Moisés, de que, claro, ya después de todo mire, Dios tuvo que hacer en él un proceso de sanidad para que él después pudiese mirar a la cara su pecado. ¿Verdad? De poderlo ver y no verlo con vergüenza, sino verlo de que efectivamente, aunque estuvo mal, pero que a la hora de las horas, pues también Dios como que tenía un propósito en eso, pues. Sí, cabrón. Por eso es de que no le dijo, por eso yo no sé si en algún momento, claro, aquí le estoy teorizando, ¿va? No sé si en algún momento Moisés le ha de haber dicho a Moisés, mira, y vamos a poner eso. No, mira, mejor deje, así como la realeza británica, ¿va? De que cuando hay cosas que son feas para ellos, no las ponen, ¿va? Mira, y eso no lo podríamos dejar por fuera. No, fíjate, hay que ponerlo, hay que ponerlo. Y como Moisés no estaba tomando la decisión sobre qué escribir y sobre qué no, ¿va? Sino que él estaba bajo la guía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo pues le dijo, mira, hay que poner esa parte, hay que poner esa parte. Entonces, Sí, cabrón. dígame, perdón. Sí, está bien, le digo yo, sí, está bien. Por eso que tal vez Moisés, la misma pregunta que usted se hace, va, ¿cómo se habrá sentido Moisés? En ese sentido, me imagino yo que ya ha de haber sentido libre, pues, o sea, ya se ha de haber sentido él libre y por eso pudo escribir lo que él mismo hizo, va. Claro, claro, y ya lo pudo escribir con otra óptica. No, Así es, no con la óptica de la culpa, sino con la óptica de aquello de que yo hice mal, pagué las consecuencias, pero ante los ojos de Dios yo estoy justificado. está justificado, correcto. Ah. Por eso veíamos la definición esta de la justificación, ¿va? Que es el acto judicial de Dios, dice, por medio del cual las personas que depositan su fe en Cristo Jesús, dice, son declarados justos y libres de culpa. Ahí es donde entra toda esta situación de la justificación, que son de esos temas que, le digo, esto es doctrina básica. Esto es doctrina básica, pero a la hora de las horas, en qué se viene a convertir? Se viene a convertir precisamente en cosas bien importantes que muchas veces deben de ser enseñadas. A mí me llama la atención, y yo le hacía el comentario a alguien un día de estos, de que, por ejemplo, Ajá. está este libro de la teología sistemática de Schaeffer, que es un estudio de doctrinas bíblicas. Hay una presentación en 2 tomos y hay una presentación en 4 tomos. Pero el asunto es, y él lo narra ahí en su libro, es el hecho de que habían veces, por ejemplo, que de las iglesias lo invitaban a campañas de 2 meses o de 3 meses para que les Bueno, explicara la doctrina. ujú. Sí, es bastante tiempo, va. Sí, pero imagínese usted
el efecto desde el punto de vista espiritual que tendría sobre esa gente el que se tome todo ese tiempo para capacitarlos en doctrina. Sí, buena base, pa' pastor. Claro, claro. Entonces, a Ujú. la hora de las horas, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Ah, bueno, mire, de tanto en tanto debemos de tomarnos el tiempo precisamente para capacitar, llámese la congregación, llámese grupo de jóvenes, llámese grupo de mujeres, no importa. Pero el asunto es darles la capacitación esa acerca de este tipo de cosas que las escrituras también enseñan. Sí, cabal. Ya Y que es las el cosas. pastor, perdón. Sí, lo que el hermano Hernán dice es cierto, porque muchas personas cuando uno anda evangelizando dicen que ya recibieron al Señor, que van a una iglesia, pero cuando se les habla de la salvación, ellos no están seguros. Y lo que le contestan a uno es, pues depende, le dicen a uno, ¿verdad? Depende, dice. Entonces, nos decía un pastor hace años, ¿verdad? En doctrina que la gente estaba acostumbrada a un evangelio o una salvación por obras, Ujú. ¿verdad? Y la verdad que si fuera por las obras nuestras, ninguno sería salvo, pues. Así es, así es, Ninguno. Y hay definitivamente. otros que son al revés, que se vuelven tan religiosos que creen que por lo mismo, que porque hacen buenas obras, por eso son salvos, ¿verdad? Entonces, o sea, hay de todo. Ujú. Hay de Entonces, entonces fíjese que por eso es que de tanto en tanto, pues hay que tomarse el tiempo para hacer esto, ¿va? Sí. Para hacer esto Pastor, dígame, hola, perdón, pastor, perdón. diga. Eh, Fíjese que yo recuerdo de un joven que me encontré en un parque, andábamos compartiendo la palabra cuando me dijo él, no, hermana, me dijo, no tengo corazón, me dijo. Eh, Eso fue la respuesta cuando yo le dije que si quería recibir a Cristo. Entonces, ¿Y qué, no, se- y qué, hermana. y qué se supone que significa eso? Lo que pasa es que eran ya de los muchachos, era de los Ah, muchachos. Entonces yo le dije, y por más que le quise explicar, le pedí al Espíritu Santo que me guiara, o sea, y traté de explicarle lo poquito que sé, de explicarle a él, y me dijo, no, hermana, yo ya no tengo corazón, me dijo. Él estaba en los grupos de los muchachos, entonces eso fue lo que me respondió. Lástima que no me recordaba de ese versículo de Gálatas 2 que usted lo puso, Gálatas ujú. 2:16. Hubiera sido muy explícito ahí sobre el pecado, ¿verdad? Porque tal vez siempre me recuerdo de él, este, tal vez él se había o pensado o hecho cosas tan malas que él mismo no se perdonaba. Claro, claro. Y fíjense que una de las cosas tremendas, hay una alabanza cristiana en inglés que dice más o menos que una persona no puede caer tan bajo ni tan lejos que la misericordia de Dios no lo pueda rescatar desde ahí, ¿va? Entonces, bueno, el ladrón en la cruz, quizás es el caso típico, ¿va? Que a veces la gente dice el ladrón bueno y el ladrón malo, como que hubieran ladrones de que, buenos días, aquí le doy mi tarjeta de presentación, yo soy el ladrón que lo va a asaltar este día. Después hay un código QR para que usted pueda llenar una encuesta sobre cómo lo asalté, ¿verdad? Y que pueda dar su recomendación, que me pueda poner 5 estrellas de que lo asalté perfectamente. O sea, como que existiera tal cosa, ¿va? Como que existiera tal cosa. La crucifixión era el castigo que los romanos tenían para los peores criminales, pues. Entonces, si él estaba ahí, no era por buena gente, no era por buena gente. Pero ¿qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ante los ojos de los hombres, él tuvo que pagar las consecuencias de sus malas acciones. Porque no es por eso de que porque él creyó en Cristo ya dijera, ah, mire, bájenlo porque él ya se arrepintió. No, ahí lo tuvieron que dejar y él tuvo que morir en la cruz. Pero ante los ojos de Dios la cosa estaba diferente. Entre las cosas de Dios la cosa estaba diferente. ¿Por qué? Porque iba a estar en el paraíso en ese mismo día como Jesús le dijo. Entonces es ahí donde le diré yo una vez, por ejemplo, en evangelismo también me topé con una persona que me dice en un parque, le comienza a hablar del Señor.
y me dice, es que yo soy caído, me dice, y en mi iglesia dicen, y en la iglesia donde yo asistía, dicen que no hay reconcilio. Le digo, a mí me golpeó un poquito esa frase, ¿va? Y entonces le explico, ¿sabe qué pasa? No se me ocurre, le digo, un pecado peor que el de Pedro, le digo, que después de haber visto tantos milagros y tantas enseñanzas de Jesús, después decir que no lo conocía. Pero ¿qué ocurre después de la resurrección de Cristo? Usted ve que Jesús no le reclama. No le dice, "¡Ah! Pedro, ¿por qué me negaste?" ¿Va? No, no hubo ningún reclamo. Entonces, a la hora de las horas, ¿y estuvo mal que Pedro lo negara? Claro que sí, estuvo mal. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué es lo que dice? Mira, lo vamos a pasar por alto. Lo vamos a pasar por alto. No es que no lo hiciste, no es que no lo hiciste, porque sí lo hiciste, solo que no te lo vamos a cobrar. Entonces, por extraño que parezca, a veces hablar acerca de este tipo de cosas como que de tanto en tanto debe hacerse. De tanto en tanto debe hacerse. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de traer sanidad a varios corazones. De eso estamos hablando. Bueno, creo que el objetivo ha sido, en base a todo lo que hemos estado hablando, el objetivo ha sido logrado, ¿verdad? Y esa es la parte. Yo creo que la hermana Gladys se va con eso de lo del ladrón bueno, ¿va? De que Me ha ya, hecho reír. Sí, ya me se ha hecho imagina que reír. le va a dar la tarjeta de presentación y todo. Bueno, y así como los de Uber, de que califique cómo estuvo el asalto. Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar acerca de esto, mire, la conversión de Naamán. Ese es el tema que vamos a hablar la próxima semana, la conversión de Naamán, el próximo jueves 18. El próximo jueves 18. Así que probablemente el 25 y el primero, por ser vacación, pues no tengamos reunión, ¿va? Así que la última va a ser la del 18. Pero estoy pensando muy seriamente para el 25 y el primero dejarles lecciones pregrabadas para que usted las pueda ver, no necesariamente el 25 a las 7 de la noche, ¿va? Sino que las pueda ver a la hora que pueda. Pero sí, el 18, que es el próximo jueves, el 18 vamos a hablar acerca de la conversión de Naamán. Así que desde ya están completamente invitados y vamos a orar para terminar. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por este nuevo momento de aprendizaje que tú nos has regalado, por los hermanos que se han conectado y por aquellos que lo harán posteriormente. Bendice sus vidas, bendice a sus familias, bendice sus ministerios, bendice su salud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles y nos vemos el próximo jueves. Así que Dios me Gracias, los bendiga a todos. pastor. Amén, Dios les pastor. bendiga a todos. Gracias, pastor. Bendiciones, Bendiga, hermanos. bendiga.